Vamos a ver qué sucede y si es posible. Sí, Paola, estamos acá con Ana Sommelier, que nos había prometido el programa pasado que iba a volver. Estamos acá nuevamente con ella para hablar un poco de cuáles son los vinos que nosotros podemos guardar, por ejemplo. Mira, la pregunta que me haces no es para nada fácil. En realidad, para guardar un vino hay que tener determinados puntos en cuenta, sobre todo hoy que hay una amplia gama de bodegas en todo el país y al consumidor se le complica bastante. Pero si lo sintetizamos, creo que hay vinos que están hechos para consumir jóvenes y otros que están hechos para poder guardar. Dentro de esos vinos, que son los que vamos a añejar, tenemos que tener en cuenta que existen factores que van a hacer a la calidad de ese vino. Esos factores se pueden ver se pueden dividir entre lo humano y lo natural. Dentro de lo humano entran en juego los trabajos de laboreo que hace el hombre en la viña, como poda, raleo, los sistemas de conducción, el sistema de riego elegido, y por otro lado está todo lo que tiene que ver, en cuanto te decía, factores naturales, con el clima, el suelo, lo que sería la tierra donde va a crecer esa viña, y un factor bastante interesante es la altura con respecto al nivel del mar, que cuanto un poco más alto estamos, alrededor de los 1000 metros, esto hace que nuestro producto concentre una buena carga tánica sobre todos los vinos tintos, y eso va a hacer que después ese vino dure algunos años más. Exactamente. A ver, ¿qué nos recomendás si nosotros en nuestra casa queremos armar una bodega, por ejemplo? Sí. Una bodega familiar. Para cuando tenemos invitados quedar bien, ¿no? Quedar bien. Bueno, lo importante es primero elegir el lugar, que muchos suelen ponerlo abajo de la escalera o arriba de la cocina, donde está el extractor, y ese es el lugar más cálido, y eso es lo que no nos conviene. Un ambiente fresco hay que Tiene que ser un ambiente fresco, con una humedad constante, además libre de movimientos, que ese lugar, con esto quiere decir que no haya vibraciones de escalera, y tampoco que no sea un lugar donde se guarda, por ejemplo, el queso o el jabón, porque nuestro vino va a absorber esos aromas y después vamos a beber un vino con gusto a jabón de alguna marca o con algún gusto a queso. Lo interesante es primero tener en cuenta el lugar. También, si alguno quiere guardarlo debajo de la cama, lo puede hacer. Tengan en cuenta si tienen calefacción por piso radiante, que en el invierno, cuando prendan esas calefacciones, los vinos se van a estropear. Así que lo ideal es que sea un lugar frío, con temperatura media o constante, sobre todo invierno y verano. Y después entra el tema de qué es lo que vamos a comprar. Me tiraría a decir que el 70% de tu propia bodega, o un poquito más, tenga que ver con los vinos tintos. Después compraría un 5%, esto es aproximadamente, sí, de vinos rosados, y luego los vinos blancos. Hay que hacer acá aclaremos que los vinos blancos son vinos que no son para añejar si no han tenido un paso por barrica. Son tanto los rosados como los blancos, son vinos que se toman en ese año. Y si estos vinos, los blancos, han tenido esa crianza en barrica, bueno, pueden ser vinos que puedan aguantar 2 o 3 añitos. La idea es ir probándolo, que ese es otro tema. Cuando compramos vinos, traten de no comprar si compran mucha cantidad, cada tanto ir probando a ver cómo están nuestras botellas. Y después, como última recomendación, les diría que se armen una ficha o en algún programa de computadora donde ustedes puedan clasificar los vinos por la bodega, por la variedad, por el año de cosecha, y también, si pueden, pongan la cantidad. Esto, a grandes rasgos, sería lo que les interesaría tener en cuenta para obtener la bodega personal. Así es. ¿Hay vinos para cada estación del año, por ejemplo? Sí, ¿El vino blanco para el verano? ¿O? Siempre, yo aparte de comunicar verbalmente, sí, escribo, y siempre hago algunas notas, y los vinos, siempre sugiero que la gente aproveche el verano para tomar los vinos blancos y los rosados, que es la época ideal. Los rosados y los blancos salen para octubre, noviembre, y después
ya cuando va finalizando, o sea, en esta época, empezar con algún tinto suave hasta llegar al invierno con esos tintos con cuerpo que maridan perfectamente con esas comidas. Para un rico guiso, plato de por ejemplo, pasta, sí, o también un guiso. Un guiso o alguna carne con bastante tenor graso sería lo ideal para algún cabernet. Exactamente, ¿cómo varía? Depende de la estación del año. También varía el gusto de las mujeres y de los hombres para el vino, ¿no? A las mujeres me parece que le gusta un vino más espumante, más blanco. Mira, en realidad depende de las mujeres. Tal vez la mayoría de las mujeres se inclinen por algún blanco y algún dulce, pero ya cuando empiezan a incursionar en este camino de ida, como yo le llamo, se empiezan a animar a los tintos, a los vinos espumantes, y además empezamos a tener en cuenta que cada plato va a tener su vino, que eso es muy importante. Exactamente. Muchísimas gracias, Ana, por haber vuelto a la hora del chef. Y nosotros ahora sí, hablando de vino, seguimos con Paola a ver qué está cocinando. Gracias, Claudita, y mandarle un beso grande a Ana, la esperamos en cualquier momento.